Versículo 18 en adelante, doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse. No deje de bendecir al Señor. Bueno, para los hermanos que usan el WhatsApp, que son miembros, y los que ven mi Facebook, les dije que esta noche iba a traer un mensaje rompecráneos, de esos difíciles de asimilar, poco complicado. Gloria a Dios. Pero, por supuesto, si alguno no entiende bien, pues póngase a estudiar unos 30 años y lo va a entender. Gloria a Dios. Quiero comenzar porque he tenido ese problema mientras venía pensando cómo comienzo este tema, ¿no? Este tema tiene muchos enfoques y no sabía cómo empezar, pero creo que lo más conveniente es empezar con una pregunta. Es la pregunta que va a generar el caos, va a generar el que uno comience a pensar. ¿Por quiénes murió nuestro Señor Jesucristo? ¿Por quiénes? Es una pregunta fácil. ¿Alguien sabe la respuesta? Por todos. Murió por todos nosotros. Ahora, cuando se dice que Él murió por todos nosotros, ¿para qué cosa fue? ¿Para qué Él murió por nosotros? Para salvarnos, ¿verdad? Porque no había otra razón. Ahora, ¿a quiénes salvó? ¿A los que empezaron desde su época hasta acá? ¿O a todos, desde el primer hombre que pecó? ¿A quiénes salvó? Algunos dirán, bueno, pastor, al que cree en Él, al que creyó en Él. Pero póngase a pensar porque desde que Cristo murió y resucitó, hubieron millones de hombres antes de que Él viniera que existieron y que nunca lo oyeron, nunca lo escucharon. Tampoco sabían del plan de salvación ni nada. No conocieron el Evangelio para nada. Los que, por ejemplo, murieron desde Adán hasta el diluvio, ¿qué enseñanza tuvieron? ¿Tuvieron alguna enseñanza de Dios? No, solamente el testimonio que dio Adán y que eso corrió de generación en generación de la realidad de Dios. Pero el Evangelio no solamente habla de la realidad de Dios, habla del propósito de la salvación. Pero ellos no tenían el Evangelio. Y cuando apareció la ley, cuando vino la ley ya por Moisés, los judíos fueron los privilegiados, porque fue la única nación que tuvo la ley de Dios. ¿Y qué pasó con todos los demás hombres?
que eran de otros reinos, que eran de Egipto, que eran de Babilonia, que eran romanos, filisteos, etc. Ellos nunca tuvieron la ley de Dios, creían en otros dioses. Pero la Escritura dice que nuestro Señor murió por todos los hombres. ¿Verdad que sí? Él no murió por los que aparecieron después de que Él muriera en la cruz. Porque entonces diríamos que el Señor solamente vino por los del Nuevo Testamento. Los del Antiguo Testamento están perdidos. ¿Verdad? Así sería. Si pensáramos que el Señor murió y que a partir de su muerte y resurrección recién alcanzaron los hombres la salvación. Entonces, desde todo el Nuevo Testamento hasta nuestros días, los únicos que hemos tenido oportunidad de ser salvos somos pues los que hemos vivido desde que Cristo murió y resucitó hasta los días de hoy. Otra pregunta que viene es, ¿Cristo murió por los pecadores del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento hasta nuestros días y de todo lo que han de nacer en el futuro que nosotros no conoceremos? ¿Murió así por todos o no? Murió por todos. Por los de antes del Nuevo Testamento, por los del Nuevo Testamento hasta nuestros días y por todos los que han de venir en el futuro. Murió por todos, sin excepción. Y aquí es donde empieza el problema, pues. Porque si Él murió para darle la oportunidad a todos los del Antiguo Testamento tuvieron que tener esa oportunidad. Porque nosotros, por ejemplo, según Efesios, que escribe Pablo, dice que capítulo 2, que estábamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados. ¿Verdad? Nosotros estábamos muertos. Pero dice que Él nos dio vida. Por gracia somos salvos. Ahora, ¿merecíamos ser salvos? ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. Lo voy a hacer un poco más cercano. ¿Merecemos ser salvos? No lo merecemos. Porque nosotros no hemos hecho nada digno como para ser salvos. Por eso es que vino Cristo. Entonces Cristo dice que por gracia. ¿Qué cosa es gracia? Por amor de Él. Es un regalo. La salvación es un regalo a personas que no lo merecían, que somos nosotros. Pero Él nos dio vida. Él nos salvó. Nosotros creímos, ¿verdad? Ahora, según este verso 18, estamos en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Por los pecados de quién? Vamos. De todos. ¿O murió solamente por tus pecados y por los de los otros no? Entonces, atendamos lo que leemos. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados.
el justo por los injustos. O sea, esta es una especie de cambio. Cristo toma tu lugar, toma nuestro lugar, toma el lugar de todos los hombres, pasado, presente y futuro. Él toma el lugar de los pecadores y nos da su lugar. Eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Vuelvo a leer. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. O sea, esta gracia, esta salvación gratuita, se dio una sola vez. Este es un regalo que se le dio a la humanidad por única vez. Es decir, apareció este regalo. No es que el Señor tiene 3, 4 regalos. No, no, no. Uno solo, la gracia de la salvación. Padeció una sola vez. Él murió en la cruz una sola vez. No hacía falta más. El justo, o sea, Él, nuestro Señor, por los injustos. ¿Para qué? Ahí lo dice. Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Antes de entrar al otro, vamos a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Bueno, realmente este capítulo 15 es extraordinario, pero es bien amplio. Es bien amplio, pero es necesario entender. Vamos a leer desde el verso 18. Un poquito más antes, ¿eh? Verso 14, desde ahí vamos a leer. Y si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es entonces nuestra predicación. ¿Me puede prender eso, hermano? Vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, gloria al Señor, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Noten que el tema de Pablo es la resurrección de Cristo. Él está hablando de que su resurrección es la que nos da a nosotros la victoria, porque la victoria de Cristo está en su resurrección. Ahora, aquí viene el tema, verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, dice, ¿no? Si es que Cristo no resucitó. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cómo se llamó ese hombre? Adán. El primer hombre. El pecado entró por Adán. Entró por un hombre. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Note que Cristo vino como hombre, ¿eh? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden.
Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahora, versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias y otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Así como una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Detengámonos un momento. Todo lo que Pablo está relatando acá es acerca de las dos naturalezas que tiene el ser humano. El ser humano está con su naturaleza terrenal, por el cual le ha sido dado un cuerpo terrenal. Porque el cuerpo que tenemos solamente sirve para esta tierra. Y si queremos ir a otros planetas, necesitamos un equipo sofisticado, con oxígeno, para poder trasladarnos fuera de nuestra atmósfera. Pero el cuerpo puede vivir así, libremente, dentro de la atmósfera de esta tierra. Por eso somos terrenales. No somos lunáticos porque no vivimos en la luna. No somos marcianos porque no venimos de Marte. Somos terrestres porque vivimos en esta tierra. Entonces nuestro cuerpo nos ha sido dado, ¿verdad? Porque el primer hombre fue alma viviente. Es decir, nuestro cuerpo tiene alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es este que vemos, que tenemos cada uno, que no nos gusta hablar mucho de nuestro cuerpo, no es tan maravilloso. Y el alma es el grano desnudo que habla aquí Pablo, que somos nosotros, nuestro yo, que vivimos dentro de este cuerpo. Y este cuerpo cobró vida cuando Dios sopló aliento de vida, es decir, tenemos el espíritu de vida que Dios le dio a nuestro cuerpo para que éste tuviera una reacción, tuviera vida y el alma pudiera vivir dentro de este cuerpo. ¿Sí me entendieron? Gloria a Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo vino? ¿Vino como Dios o vino como hombre? Vino como hombre. Algunos dicen, no, Él era Dios y era hombre. No, Él vino como hombre, con un cuerpo terrenal. ¿Entienden?
Pero en él había un espíritu vivificante, el Espíritu Santo, el espíritu vivificante en él. De tal manera que él era diferente a Adán. Adán era un alma viviente que solamente podía vivir en esta tierra. Pero Cristo tiene un espíritu vivificante, es decir, que tiene vida para cualquier lugar. Por eso es que cuando Él muere y resucita, Él tiene un cuerpo, el mismo cuerpo terrenal, pero con cualidades extraordinarias, porque podía traspasar la pared, podía ser elevado al cielo. O sea, la gravedad, la naturaleza de esta tierra no lo sujetaba a Cristo. Por eso Él tiene un espíritu vivificante, ¿no? Y entonces dice que el día que así como el Padre lo resucitó a Él de entre los muertos, dice Romanos 8, así el Espíritu Santo nos vivificará a nosotros, a nuestros cuerpos mortales. Por eso dice que tendremos el Espíritu de Cristo. Y si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. ¿Y cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu vivificante, el Espíritu de vida, que es lo que marca la diferencia, porque Adán, cuando fue condenado, su cuerpo murió y ya no tenía esperanza. Pero Cristo, como no pecó, su espíritu es vivificante, y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos, porque tendremos el espíritu de Él. Amén. Entonces, dice en el verso, seguimos en el capítulo 15 de 1 Corintios, verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, este cuerpo, dice, no pueden heredar el reino de Dios. O sea, este cuerpo de hueso y de sangre no puede. Así como la corrupción tampoco puede heredar ni la corrupción hereda la incorrupción. Este cuerpo se corrompe. Así que se requiere vida. Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, vuelvo a la pregunta del principio después de este breve relato. Este beneficio que habla Pablo, de que nuestro cuerpo será vivificado, resucitaremos con Cristo, ¿para quién es ese privilegio? ¿Solamente para los que creyeron en Cristo después que Él resucitó? ¿Y todos los demás hombres del Antiguo Testamento, para ellos no significa eso? ¿No tienen ese privilegio ellos? No, pastor, porque ellos murieron antes. Póngase a pensar un momento. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera venido hace más de 2000 años atrás, sino que Él vendría en el año 3000?
Póngase a pensar que Él no vino en esos tiempos, sino va a venir en el año 3000 para salvar a la humanidad. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué pasaría? Porque no tendríamos el conocimiento del Evangelio. No sabríamos nada acerca de la voluntad de Dios. Estaríamos adorando imágenes, estaríamos, no sé, como los gentiles, los paganos. Sin Dios, sin ley, sin nada, porque nosotros hemos sido gentiles, pertenecemos a los gentiles, no a los judíos. Los judíos tendrían la ley, pero nosotros no. ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos sido como los incas, sin conocimiento del Evangelio. Igual nosotros. Nosotros tuvimos conocimiento del Evangelio por los españoles, porque los españoles trajeron la Biblia. Pero antes de los españoles, el Perú no tenía conocimiento de Dios, ni de Cristo, ni de nada. Y no habría españoles que no trajeran la Biblia porque Cristo va a venir todavía en el 3000. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que va a venir en el 3000. Haciendo ver qué pasaría con nosotros. Y entonces al 3000 no llegamos. Con la justa vamos a llegar 5 años más tal vez. Pero al 3000 ya no llegamos. Habrán otras generaciones, nosotros ya no estaremos. Y nos moriremos. Sin conocer el Evangelio, sin conocer de Dios, nos morimos. Pero en el 3000, Cristo viene y muere por todos. ¿Estamos incluidos nosotros ahí? Él muere por todos. En el 3000, estoy poniendo un ejemplo. Nosotros ya hemos muerto. Sin conocer nada. Estamos ajenos de la vida de Dios. Perdidos. Pero Él muere. En el 3000. ¿Y cómo quedamos nosotros? ¿Nos vamos al infierno? Derecho al infierno. Primera de Pedro, capítulo 2. Veamos. Repito el 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea, Él muere por toda la humanidad, pasado, presente y futuro. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Wow, acá sí entramos en problemas. Predicó a los espíritus encarcelados. En Efesios, capítulo 4, nos dice, verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra.
Pedro dice que él bajó a predicarle a los espíritus encarcelados. Bendito sea el nombre del Señor. El Hades, de acuerdo a los griegos, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, y se habla del Hades. Cuando Cristo da la parábola, la enseñanza del rico y Lázaro, Él dice que los dos murieron y que los ángeles se llevaron a Lázaro al paraíso y el rico fue llevado al Hades y abriendo sus ojos estaba en tormentos. Mucha gente no entiende qué es lo que pasa cuando una persona muere. Aún los creyentes están confundidos. Porque la única manera de que una persona muera es que su alma salga del cuerpo. O sea, nosotros que vivimos dentro de este cuerpo tenemos que salir de este cuerpo para que el cuerpo muera, se desplome y va al polvo de donde fue tomado. Y el espíritu va a Dios que lo dio. Pero el alma sale. ¿Cuál es la confusión? De que cuando nosotros leemos las cartas de San Pablo, tanto de Corintios 15 como de Primera y Segunda de Tesalonicenses, especialmente Segunda de Tesalonicenses capítulo 4, donde se habla del rapto y donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, salen de la tumba, resucitarán primero. Bendito sea el Señor. Que eso es lo que nosotros consideramos que sale de la tumba, ¿no? Pero los griegos tenían un concepto de la muerte diferente. Los griegos incluso tenían un dios que era el dios del Hades, el dios de la muerte. Es decir, él cuidaba el Hades, el guardián del Hades. Cristo da la parábola. Nosotros decimos, pero cuando una persona muere tiene que esperar el rapto, la resurrección, ¿no? Es como que quedamos en un estado de inconsciencia, en un sueño profundo, que es la muerte comparada, por eso dice, no todos dormiremos, dice, hablando de dormir, de un sueño, hasta que suenen las trompetas. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el alma sale del cuerpo, porque el alma no muere. El alma está viva. El alma no puede ser sepultada. El que es sepultado es el cuerpo que está muerto, pero el alma no. El alma va a un determinado lugar. Así como lo que Cristo habla de que Lázaro fue llevado al paraíso, en el Hades. El Hades tenía dos lugares. Tenía un lugar más bajo que era donde fue puesto el rico, que abrió sus ojos y estaba en tormento, el infierno. Pero en la parte alta estaba un lugar de espera llamada el paraíso, donde el Señor relata que estaba el padre Abraham y que allí estaba Lázaro siendo consolado por Abraham. Él menciona a Abraham porque le está hablando a los judíos. Entonces, quiere decir que ellos murieron, pero fueron a un determinado lugar. No se quedaron en el sepulcro. Ellos no se quedaron en el sepulcro. Ellos estaban en un determinado lugar. Y el rico que había muerto estaba en el infierno ardiendo en el fuego
y estaba consciente. Él le dice, envía a Lázaro para que hable a mis hermanos. O sea, él está consciente de dónde está. Y está consciente de por qué está allí. Y está preocupado porque sus hermanos van a venir a ese lugar porque son igual que él o peor que él. Él está consciente. Algunos dicen, pastor, usted no puede tomar eso literalmente porque eso es una parábola. Una parábola no se puede tomar literalmente. Todos hace un momento dijimos que Cristo vino como hombre, ¿o no fue así? Y cuando Cristo murió, ¿a dónde se fue Él? ¿Se quedó en la tumba? ¿Se quedó Él en la tumba durante esos 3 días de muerto? Según Pablo en Efesios dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Y según Pedro, dice que bajó y le predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿estaba vivo el Señor? Sí estaba vivo, pero en alma, no en cuerpo, pero estaba vivo. Y porque además, el cuerpo no puede ir a esos lugares. El cuerpo no puede vivir allí, pero el alma sí. Cristo está demostrando que cuando la persona muere, sale del cuerpo y que el cuerpo se vuelve polvo de donde fue tomado, pero el alma vive. En este caso, los que murieron de acuerdo a la ley eran justificados por esos corderos que mataban, pero morían. Ellos estaban justificados. Se iban al Hades, pero a un lugar de espera. Cuando Cristo está en la cruz, uno de los ladrones le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le responde, ¿y para qué vas a esperar tanto? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso, donde fue Lázaro. Sin embargo, el ladrón no llegó primero. El que llegó primero al paraíso fue el Señor, porque cuando el Señor muere, el ladrón estaba vivo. Los 2 ladrones estaban vivos cuando Jesús muere. Si usted analiza el Evangelio, usted va a descubrir que el Señor entrega el Espíritu, da su último aliento y muere. Pero los otros estaban vivos, los otros no habían muerto. Y como venía el día de reposo, se acercaba el día de reposo, porque ya era viernes y el reposo empezaba a las 6 de la tarde del viernes. Entonces, ¿qué hacían? ¿O qué hicieron? Le rompieron las piernas a los ladrones para que murieran. Le rompieron las piernas. Y el dolor trajo un paro cardíaco, generó problemas en su cuerpo, que ya estaba agonizando, pero estaban vivos. Le rompieron las piernas para que murieran. Y cuando esa alma de ese ladrón, no ladrón bueno, porque no hay ladrón bueno, del ladrón que le habló a Jesús y al cual el Señor le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando esa alma de ese ladrón llegó al paraíso, Jesús estaba allí. Y cumplió su palabra. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea el nombre del Señor.
Ahora, acá viene el tema fuerte, el tema complicado. ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? Que habla que, según Pedro, estamos en el capítulo 3 de Pedro, y verso 19, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran? Los teólogos afirman varias cosas. Una de las cosas que afirman es que esos espíritus encarcelados eran demonios, eran ángeles caídos, que estaban en esas prisiones de oscuridad en el infierno, en el Hades, que allí los habían puesto porque, basándose en qué, en lo que dice Judas. Judas es el libro que está antes de Apocalipsis y tiene más que un solo capítulo, ¿no? O mejor dicho, no tiene capítulos. Bendito el nombre del Señor. Verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Basado en ese verso, dicen, esos espíritus encarcelados eran estos ángeles que no guardaron su dignidad. Y la palabra predicó no es la palabra que habla de las buenas nuevas, sino se traduce en el griego como una proclamación, no como una predicación de salvación, sino una proclamación de triunfo, por decirlo así. Es lo que dicen algunos teólogos en cuanto a ese texto, ¿no? ¿Quiénes eran los que estaban encarcelados en esas prisiones? Pues ángeles que no guardaron su dignidad. Y que Jesús descendió para decirle, yo los he vencido, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene sentido. No tiene sentido por la razón de que el Señor no tenía que demostrarle nada a nadie. Él había vencido y además esos ángeles ya estaban condenados, tienen que esperar el tiempo nada más de su condena. O sea, Él no les proclama a ellos asunto de qué, ¿para qué? Si ellos están ya condenados y tienen un día en que van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego, todos los demonios y Satanás. Así que, ¿qué tenía que proclamarles? Pero ¿qué pasaría? Y no estoy diciendo que es así, estoy diciendo, ¿qué pasaría si le predicó a toda esa humanidad que nunca le conoció? Ahora, si en ese lugar, en esos lugares donde están atormentados, encarcelados y están bajo el tormento, si el Señor le habla de una salvación, pues ¿quién no quiere salir de ahí? Todo el mundo quiere salir de ahí. Yo sí, tú eres el Señor, tú eres, yo, sácame. Además, tendríamos también que decir que si le predicó a toda esa humanidad, y dice la Escritura en Efesios 2, que subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad. Porque basado en el principio de que Él murió por todos los hombres, para que sean salvos,
no para que sean condenados. Y ahora, en el supuesto de que Él desciende a las partes más bajas de la tierra y le predica a los espíritus encarcelados que es toda esa humanidad que pecó contra Dios, ¿para qué les predica? Para salvarlos. Porque Él vino al mundo para salvar a la humanidad. Ellos no tuvieron oportunidad, por eso les puse el ejemplo. ¿Qué pasaría si Cristo viniera en el 3000 por primera vez? Y nosotros no llegamos al 3000, nos morimos en nuestra ignorancia, en nuestros pecados, derechito al infierno. Y cuando Él viene al 3000 y resucita, desciende a las partes más bajas y nos predica, porque nosotros no sabemos nada. Y se lleva cautivo la cautividad. ¿Y cuál es el lío? Tendríamos que decir entonces que Caín se salvó, que Nimrod y todos los hombres que pecaron, aún Judas Iscariote, todas las personas que murieron, porque Judas murió antes que el Señor, pero Judas sí lo conoció, por eso es el hijo de perdición. En Romanos capítulo 5, porque vamos armando la idea. En Romanos capítulo 5. Gloria al Señor. Verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, no había esperanza, muerte. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, porque no hay ley. O sea, no, tú eres un adulto, pero si no había ley contra el adulterio. Si no hay ley, ¿cuál es el problema? No hay una ley que tú te vayas al mercado a comprar cosas, que te prohíba. No hay ley, tú puedes hacerlo. ¿Te van a condenar por eso? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Esta gente no conoció la ley. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino, ¿a quiénes? ¿O solamente a los que del Nuevo Testamento? A todos los hombres. ¿Qué entiende usted por todos los hombres?
desde Adán hasta el último día que existan hombres en la tierra. Entonces dice, ¿dónde estábamos? Versículo, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bendito sea el Señor. Ahora, si esto es así, que la justificación vino para todos los hombres, la palabra todos los hombres, ¿de dónde a dónde abarca? Ese es el tema, porque si decimos que desde Adán, tenemos que pensar que Caín se salvó entonces. Y todos los hombres que murieron porque no conocieron el Evangelio. El mismo Adán no conocía el Evangelio. Entonces todos esos hombres que murieron en el diluvio, que murieron antes del diluvio, que murieron después del diluvio hasta los tiempos de Cristo, y que nunca escucharon de la gracia, de la salvación, del amor de Cristo, de que Él vino a salvar a toda la humanidad. Si Él descendió a las partes más bajas de la tierra y le predicó a toda esta gente, entonces se salvaron. Ahora, ¿por qué nos inquieta eso? Porque para nosotros no nos cabe en la cabeza que esta gente se pueda salvar. No nos cabe. Pero Cristo es el Salvador, es el amor en vida. ¿En qué nos afectaría? Supongamos que fuera así, no estoy diciendo que es así. Pero en un supuesto de que todos esos hombres se salvaron, por eso dice que llevó cautivo la cautividad al cielo y desde el cielo derramó dones a los hombres. En un supuesto de que fuera así, ¿en qué nos afecta? ¿O en qué afecta la doctrina? En nada. Porque eso es la misericordia de Dios. Si Dios quiere salvar al que nosotros no podríamos salvar jamás porque no tendríamos ese corazón para salvarlo. Por ejemplo, nosotros no podríamos perdonar a Caín. Porque nosotros decimos, no, pues mató a su hermano. Pero, ¿acaso Caín ha sido el único que mató a su hermano? Yo conozco personas que han matado familias. Han matado muchos hombres. Han matado a sus hijos. Y hoy son pastores. Hoy predican el Evangelio. Pero ¿cómo los va a perdonar? Bueno, pero esa gente no conocía el Evangelio, pero tampoco ellos. Entonces, ¿qué afecta?
La única afectación que se produce es que tendríamos que pensar que Caín, Judas y toda esa gente se salvaron. Aunque ya expliqué lo de Judas. Tendríamos que pensar eso, que Faraón de Egipto y toda esa gente rebelde se salvaron. No sé, es una cosa fuera de lógica. Pero es que, ¿cómo entendemos que Cristo murió por todos? Tendríamos que decir entonces que, bueno, esa gente ya murió, ya está condenada, y solamente pues los que creen ahora, ¿no? Pero ellos no tuvieron culpa de que Cristo viniera en el tiempo de los romanos. ¿Qué culpa tenían? Si Cristo hubiera venido en la época ahí nomás, en la época de Noé, por decir un ejemplo, muchos hubieran creído en Él, como creyeron cuando Él vino al mundo. Y creyó Pedro, Juan y todos sus discípulos y todas esas mujeres y todos esos hombres que le siguieron por multitudes. Igual hubiera sido si Él hubiera venido en la época de Noé. Y si hubiera venido en esta época, igual hubiera sido. ¿O no? Dice, bueno, pastor, pero pensar de que Caín y toda esa gente se salvara, que Faraón se salvó. Yo no estoy diciendo que se salvó, estoy hablando en un supuesto que fuera así. En un supuesto, yo no estoy afirmando nada, ni estoy diciendo se salvaron, hermano. Simplemente estoy dando un supuesto porque tenemos un pasaje, varios pasajes, donde se dice que Él murió por todos los hombres y que predicó a los espíritus encarcelados. Pero, para hacerlo un poco más contrapunto a esto, vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, para que al menos hagan, esa es otra cosa. Capítulo 2. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y si no perdonó al mundo antiguo, entonces no los perdonó, como no perdonó a Sodoma y Gomorra. Pero si usted lee bien el contexto, cuando dice que no perdonó, está hablando que no perdonó el juicio. O sea, el juicio vino. El Señor no detuvo su mano para el juicio. Y esa es la comparación que está haciendo con nosotros los creyentes. Si Dios no detuvo su mano para castigar a estos malhechores del mundo antiguo y de Sodoma y Gomorra, tampoco va a detener su mano si nosotros nos volvemos contumaces, atrevidos,
En ese sentido lo expresa. Cuando se habla de Pedro que descendió y predicó a los espíritus encarcelados, no se habla del juicio, se habla de salvación. Predicó a los espíritus encarcelados. En el supuesto que fuera así. Así que usted tiene dos corrientes. Una, que es donde todo el mundo se arrima. Todo el mundo quiere eso porque es más fácil de asimilar, de tragar, de pasar. Que él le predicó a los ángeles que pecaron. Los ángeles que pecaron ya estaban condenados. Que él no predicó, que él proclamó victoria. Ah, bueno, entonces está bien. Me gusta más eso porque no quiero pensar pues que el Señor salvó a toda esa humanidad perdida, Caín, Faraón y toda esa gente mala. No quiero pensar eso, o sea, más fácil mi cerebro asimila más lo otro. Fueron los ángeles. El Señor le predicó a los ángeles, proclamó victoria, soy el vencedor, yo les he pisado la cabeza y aquí estoy. Y me llevo a los de la parte alta, a los de la parte baja que están ahí, como el rico que murió en la parábola y como todos los demás, me los llevo. No puedo aceptar eso. Eso es demasiado fantástico. Bueno, Cristo murió por todos. Y todos, no sé para dónde abarca para usted. Si solamente es el Nuevo Testamento o incluye el Antiguo Testamento. ¿Cómo es la cosa? Entonces esto es como comer pan sin agua, ¿no? Difícil de entenderlo. Pero esto no es una doctrina. Esto es una enseñanza para manifestar dos posiciones. Una, que el Señor le predicó a los ángeles que pecaron, a los espíritus malos. Y la otra, que el Señor le predicó a toda la humanidad, porque Él murió por toda la humanidad, no solamente por el Nuevo Testamento. ¿Cuál se inclina a usted? Usted puede decir, bueno, yo me inclino al de los ángeles. El otro puede decir, bueno, me parece que el de los hombres también es factible. No, yo no me inclino a ninguno de los dos. Voy a estudiar más, me voy a meter, voy a considerar, voy a pedirle a Dios revelación. Usted está en todo su derecho. Esto no es una doctrina, esto no altera la doctrina tampoco en nada. Es solamente para tratar de comprender que hay cosas en la Biblia, amados hermanos, que uno tiene que considerar, porque Cristo es el Salvador de todos los hombres, de todos. Y así como ellos cometieron pecados, hicieron cosas horribles, así nosotros. ¿O acaso usted se ha olvidado de dónde lo sacó el Señor? Así nosotros. ¿Y por qué estamos salvos ahora? Por la predicación, por la gracia, por la misericordia. Así ellos, si supuestamente fuera así. ¿Entienden? Considéralo, analízalo. Cuando uno comienza a analizar las Escrituras, ahí donde se va rompiendo esquemas, ahí donde uno empieza a entrar con un montón de interrogantes. Sí, pues eso es lo que se quiere, que usted despierte, que esto no es solamente de que me voy al culto y ahí estoy un rato y me voy a mi casa. No, usted tiene que conocer qué cosa es lo que ha pasado, por qué somos salvos, quiénes son los salvos,
¿Para quién es el evangelio? ¿Es para todo o es para un grupo? Uno tiene que analizar. Y se los dejo de tarea para que ustedes analicen y consideren lo que ustedes crean conveniente. Al final de cuentas, vuelvo a repetir, esto no es una doctrina ni es una cosa que altere nuestra vida espiritual en nada, absolutamente. Sea que le predicó a los ángeles o a los hombres antiguos y se salvaron los hombres o no, eso a mí no me cambia mi posición cristiana ni me afecta en nada. Igual si lo salvó o no lo salvó, igualito, ¿no? Nosotros tenemos que ser salvos, irnos al cielo. Pero recordemos de dónde nos sacó el Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Y se lo dice a quién. A la iglesia, pastor. A todos. Aún los que todavía no nacen y nacerán en el futuro y serán pecadores y estarán muertos en sus pecados. Se los dirá a ellos también. Por gracia son salvos. Y cuando ellos crean, sean salvos, ellos dirán, por gracia soy salvo. Así como nosotros decimos, por gracia soy salvo. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Ya no te voy a atormentar más. Nosotros tenemos una perspectiva espiritual muy limitada, pero Dios no. El gran amor de Dios es algo incomprensible. Nadie nunca podrá entender el gran amor de Dios. Nadie nunca podrá entender por qué el Señor te salvó a ti y no salvó a tu hermano, no salvó a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, no, te salvó a ti. No porque yo creí, no me vengas con ese cuento. La única manera de que tú creas es de que el Señor te haya traído y te haya escogido para salvación. Y que el Señor te haya tocado. Porque si el Señor no te toca con su palabra, no se manifiesta tu vida, tú no creerías. Pero el Espíritu Santo llevó la palabra a tu corazón para que tú puedas entender y puedas creer. Así que el creer no nació de ti, nació de Dios. La fe no es tuya, la fe es de Dios. Pero Dios te provocó a la fe para que tú seas salvo. Y si tú lo analizas bien, te vas a dar cuenta que eso es pura gracia, pura misericordia. Pura misericordia. Y si al Señor le plació salvar a toda esa gente antigua, ¿cuál es el lío? ¿Cuál es el problema? Él murió por todos. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él se presentó como se nos presentó a nosotros. Y tú creíste y fuiste salvo. Así de sencilla es la gracia. El Señor nos habla, creemos y somos salvos. Y nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los del mundo antiguo, los del mundo presente y los del mundo futuro pasarán por esa verdad.
por esa realidad, y eso no lo podrá cambiar nadie. Por eso es que el diablo nos odia. Odia a Cristo, odia su mensaje, odia la gracia. Él no puede aceptar eso. Su gracia nos libera, su gracia nos bendice. Nunca lo entenderemos hasta el día que estemos delante del Padre en el cielo y sintamos todo su amor reflejado hacia nosotros. Recién lo entenderemos. Tal vez tú, mi hermano o amigo que estés aquí, estás perdido. Aún siendo creyente, estás perdido en tus delitos y pecados. Estás muerto en tus delitos y pecados. Pero la gracia del Señor está aquí. La gracia del Señor está aquí para darte vida. Aun cuando no lo mereces. Aun cuando conociendo la palabra de Dios has pisoteado el Evangelio y has pisoteado la sangre de Cristo. Aún así, su gracia está allí para perdonarte y para darte una nueva vida. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por todos. Todos se ponen de pie ahí donde están. Y haga un análisis de la gracia de Dios, del amor de Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, todos los pecados y todas las maldades que hemos cometido, un poquito abajo, todo lo malo que hemos hecho, es porque no te conocíamos. Es porque nunca supimos de ti. Por eso fuimos lo que fuimos. Por eso hacíamos lo que hacíamos. Pero nosotros no te buscamos a ti. Tú nos buscaste a nosotros. Así dice tu palabra. Vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Aún a Judas Iscariote lo escogiste. Porque así es tu amor. Así es tu gracia, tu benignidad. Y no te importó lo que nosotros hubiésemos hecho. Cuántas maldades, cuántos pecados, cuántas inmundicias, cuántas cosas horribles, unos más que otros, pero todos envueltos en el mismo barro, en el mismo fango de la maldad y del pecado. Pero tú nos sacaste del fango. Tú nos diste la oportunidad de conocerte. Tú llevaste tu palabra vivificada por el Espíritu Santo a nuestro corazón. Compungiste nuestro corazón. Abriste nuestro entendimiento espiritual. Y cuando nosotros caímos de rodillas, cuando nosotros comenzamos a llorar, cuando empezamos a darnos cuenta de que éramos pecadores y nos humillamos delante de ti, tu mano salvadora nos levantó. Lo has hecho a través de todos los tiempos. Y yo no dudo que lo hayas hecho desde Adán cuando le predicaste. Es tu gracia, es tu amor, y eso no tiene comparación. Eso no tiene límites. Tu gracia y tu amor no tiene límites. Por eso te pedimos que tu gracia no sea parte de nosotros. Que tu amor no sea parte de nosotros. Que ese amor siempre nos resguarde. Porque sin ese amor tuyo, Señor, estaríamos perdidos hasta el día de hoy.
aún siendo creyentes, estaríamos perdidos. Porque cuántas veces hemos dudado, cuántas veces hemos flaqueado, cuántas veces hemos retrocedido, cuántas veces hemos querido dejar todo, cuántas veces, Señor, hemos dudado de ti, de tu palabra. Cuántas veces la tentación, el pecado ha querido gobernar nuestras vidas. Pero nuevamente hemos refugiado nuestras almas en tu sangre, en tu amor. Cuántas veces nos has buscado, cuántas veces nos has sacado del mal, cuántas veces nos has extendido la mano de misericordia. Esta noche abre nuestro entendimiento para conocer de tu amor, Señor, para recibir de tu amor. Y todo aquel que tenga algo que confesarle a Dios hoy, confiéseselo. Pídale perdón, dígale: te confieso, soy un pecador, Señor. Estoy cubriéndome con la fachada de hipocresía cristiana, pero soy un pecador. Perdóname. Al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Lo que el Señor ha querido enseñarnos hoy es su gran amor, es su gracia inefable, que estará hasta el día en que suenen las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados junto con ellos para recibir al Señor en el aire. Y esa es la razón por la cual, sabiendo que queda poco tiempo, el Señor manifiesta su amor y trata de hacernos comprender que nos volvamos a Él de todo corazón. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por ser tan bueno y tan maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.